placeres hace mucho tiempo atrás, no. Realmente el 20 de agosto del año pasado, o sea, relativamente cerca, emprendí mi viaje a Bolivia, donde me esperaría mi hermano con los brazos abiertos y ansioso porque llegara. Él ya tenía un año de estar acá, totalmente en soledad. Y bueno, hoy les contaré todas las coordenadas por las que pasé para llegar acá. Todo comenzó por la recomendación de un primo nuestro que me envió el contacto de una excelente y fiable amiga, cubana de pura cepa, de pocas palabras, pero iba a lo concreto, ¿no? Que al final es lo que hace falta. Y bueno, entablamos una conversación de todos los pasos, todos los documentos que debía conseguir, y ya el presupuesto y tal. Bueno, en la siguiente etapa le envié todos los documentos vía WhatsApp, los que ella me había solicitado, y yo creo que en menos de un mes ya tenía toda mi documentación legal en La Habana. Carta de invitación, etcétera, todo ese tipo de documentos, ¿no? Me pueden escribir y yo, si quieren, les doy los pasos, literal y eso. Antes de tener mi pasaje comprado, me dediqué con mi putísima ama, o sea, mi mamá del alma, ¿no? Así es como yo le digo cariñosamente. Nos dedicamos a armar mi maleta y bueno, esto fue la versión final del simulacro. O sea, la lactó HP mi hermana, 2 discos duros externos. ¡Date pausa! ¡Fucking teleprompter de mierda! Ay, relación. El mando del PlayStation 4 de mi hermano, mi taza personalizada de Juego de Tronos que me regaló mi chica, no se me podía quedar, mis cartas de tarot, que bueno, fue la herencia que me dejó mi chuchumeca, mi abuela, unos stickers para adornar la lactó o cualquier cosa así, una gorra, 2 gorritos para el frío, un paño que me servía de varias cosas. En mi bolsa del neceser tenía un perfume de 20 mililitros, un desodorante, algunos maquillajes, íntimas de emergencia, colgantes y caracoles. Sí, me traje caracoles de cobre. Porque después quiero personalizarme la cadena y ponerme una conchita marina de las que traje. Me encantaría tenerla así como que personalizada, ¿no? Me encanta el mar. En la ropa, una bata abrigo, 2 vestidos, 3 pantalones, 15 prendas de arriba, o sea, entre camisetitas de colgante que me traje. Creo que una de tirante y las otras son como que más deportivas, ¿no? Porque bueno, acá hace mucho frío todo el tiempo. Incluso ahora estamos en verano, pero hace demasiado frío, o sea, nada que ver que diga verano, es puro nombre de esa estación. 2 micras, 7 ajustadores, 6 par de medias, 7 bloomers, 3 pañuelos. El tema es de los pañuelos que yo en Cuba era muy alérgica, o sea, tenía una rinitis intensa, todo el tiempo era estornudando y secretando, ¿no? Y era súper pesado. El siguiente paso fue conseguir lo más económico posible el vuelo de avión. Parece sencillo, pero tiene su complejidad porque hay que comparar fechas, además nuestra ubicación, sobre todo en la página web de Copa Airlines, que era mi aerolínea, como que no me mostraba las fechas concretas de vuelo y entonces tuve que delegar esa tarea a mis familiares en el exterior. Finalmente el vuelo nos salió en $1,020 aproximadamente en aquella época. En la actualidad ya hay vuelos directos de La Habana a Santa Cruz de la Sierra, cosa que posibilita y como que aminora mucho más el precio del vuelo. Bueno, mis escalas fueron desde La Habana, o sea, desde el aeropuerto José Martí en La Habana hacia Panamá. Luego tenía que cambiar de avión hacia Santa Cruz de la Sierra y al otro día me embarcaría hacia Nuestra Señora de la Paz, así se llama la ciudad, ¿no? Les actualizo que mi despedida en la Terminal 3 fue demasiado dolorosa. Era despedirme de todos mis seres queridos, incluso de los que no pudieron ir al aeropuerto, ¿no? Otras personas que también ya estaban fuera del país. Era súper duro. También en aquel momento tenía una mezcolanza de sentimientos. Era alegría por el nuevo camino que iba a emprender,
y tristeza por dejar mi patria y mis seres queridos atrás. Y además nervios por el proceso migratorio que me esperaba también. Pero bueno, me sequé las lágrimas, entré por aquellas puertas gigantes eléctricas que imponían bastante. Tenía que andar lo más erecta posible. Yo tengo problemas en la columna, ¿no? Y entonces llevo bastante peso, cosa que no estaba adaptada, ¿no? Porque siempre mis padres o mi familia siempre me han ayudado como a cargar el peso, ¿no? Y bueno, lleva mi mochila Tabacuba, que aquí la tengo, una maleta negra, por suerte tenía ruedas, mi riñonera Guasasa y una bolsita de compras normal, típica, que ahí tenía un abrigo y mis documentos, ¿no? Como para que me fuera más fácil cogerlo, porque lo tenía en un folder rojo y así no se me doblaban los documentos y tal. La cola fue semi extensa, o sea, no era la cantidad de personas, sino el tiempo que se demoraba el oficial en hacer el check-in, ¿no? A las demás personas, porque ese es como que el primer punto de control, por así decirlo. Pero bueno, valió la pena la espera. Tuvieron que revisar todos mis papeles porque yo no tenía visa acuñada en el pasaporte. Yo lo que tenía era una carta de invitación. Al salir de este primer control, fui al baño, me eché agua en la cara y bueno, me acomodé todo mi peso y me dirigí como que a lo que más me daba inseguridad, ¿no? El tema ya de migración del aeropuerto de La Habana. Entonces ya todo fue rápido, me entregué todos mis documentos. Lo más incómodo era sacar todos los documentos de la bolsita, ¿no? Y entregarlos en cada punto, porque me hubiese facilitado tener el cuño del visado, ¿no? En el pasaporte y ya está. Pero bueno, en fin, siempre a los aliens. Ya pasé por ahí y bueno, la otra parte que no me gusta mucho es que tengo que quitarme el reloj. Bueno, la cadena no tuve que quitármela, pero no sé, todos esos accesorios tenía que quitármelo y ponerlo en un panelito, que eso pasaba por un escáner. Y como tenía tantas cosas arriba más que me pongo torpe, sobrepasé esa zona, que nunca la había pasado, evidentemente, porque esa es la parte internacional, ¿no? Yo antes había viajado vuelos nacionales y bueno, se había pasado por estos puntos de control de la aduana, pero bueno, era un poco que menos riguroso. Y ya se veía un montón de tiendas así con souvenirs y esas cosas, que bueno, ya en algún otro momento iré a mi país de nuevo porque lo extraño y me compraré cuadritos típicos de eso de la bodega del medio o tabaquitos de esos así como payaveres y esas cosas, ¿no? Me gusta bastante. Pero bueno, ahí está un poco caro esas cosas. Y ya me compré un agua que tuve que pagarlo en dólares americanos porque la otra opción era pagar en MLC, pero ya yo no tenía mis tarjetas de Metropolitano, ¿no? Ya se las había dejado a mi mamá. Y bueno, me senté en mi sala de espera. La wifi no me funcionaba, estaba como que desconectada, no sé, cosas típicas. Y ya me puse a grabar algunos aviones que entraban, o también estaba triste, muy triste. Me puse a escuchar mi música con mi audífono, que tenía como un falso contacto, pero bueno, me servía bastante para distraer un poco la mente. Y otra cosa que me encantó fue que yo llevaba en la riñonera mía Guasasa unas barritas de chocolate que había guardado hace rato para el viaje y no me la quitaron. O sea, me encantó haber podido pasar el control sin que me quitaran mis barritas de chocolate. Mi vuelo salió a las 12 del mediodía aproximadamente porque había unas maletas ahí como que no las encontraba, no sé, una cosa así que no pudimos despegar. Pero bueno, salimos unos minutos después del tiempo estimado y vino otra parte triste, que fue cuando el avión gira, porque yo estaba como que del lado derecho del avión, hace un giro así y veo por las ventanillas a mis padres, a mi tía, a Llanosa, el Cangrejito, a Oscarito, y fue como un ataque al corazón, o sea, verlos así por ese cristal, ¿no? Y fue como, fíjate que lo dije hasta en voz alta, tengo que reunirme con ellos de nuevo.
tengo que luchar para traerlos, ¿no? Cambiando de tema, nos dieron como una merienda, algo así, un pequeño snack, unas mariquitas panameñas. Madre mía, las amé, muy ricas. Pero bueno, era un paquetito pequeñito y unas galletitas ahí de harina integral. O sea, mi mamá hubiese amado esas galletas, porque son muy sanas. 2 horas y 45 minutos después aterrizamos en el aeropuerto de Tocumen, en Panamá. Y para mi pesar, quedaba súper distante la puerta en que tenía que tomar mi otro vuelo, ¿no? O sea, supongamos que yo me bajé como que en la puerta, no sé, digamos que en la 20 o 30, algo así, y tenía que dirigirme hasta la puerta 125, súper distante. Quedé impactada, literal, con aquella colosal arquitectura que había ahí en ese aeropuerto. O sea, tiene como una forma de, como si fuera una nave extraterrestre, no sé, me encanta. Tiene una forma aérea que desde donde se puede ver bien, ¿no? La estructura es muy bonita. Bueno, era todo inmenso, súper iluminado, habían franquicias extranjeras que solo podía ver por series, tipo Nike, Pandora. Me antepuse a mi afición por documentar todo y emprendí mi viaje a esa puerta distante, después de haber visto la información en la pantalla. Era una pantalla como de 70 pulgadas. Gracias a unos senderos eléctricos que aliviaban mi peso por algunos metros en aquellos pasillos inmensos. O sea, esos pasillos no tenían fin. Al llegar a mi puerta, logré sentarme victoriosamente y me conecté en la wifi de ahí que daban 30 minutos gratis de conexión. Llamé a mis padres, a mi chica y a mi hermano, que me imagino que estaban ya súper ansiosos de tener respuesta de mí. Al salir del baño traté de conectarme de nuevo para seguir hablando con mis padres en esos minutos que me quedaban de conexión. Y no pude conectarme de nuevo. Así que moraleja, si se van a conectar a un wifi limitado en algún aeropuerto, usen los minutos porque si no ya después no pueden. El hambre era superior a los nervios, así que me fui a un Subway, primera vez que iba a algo así. Y bueno, me pedí un pan, había un montón de tipos de panes. O sea, la chica que me atendió me dice, no, ¿qué pan quieres? Y era como, vengo de una cueva, por favor, recomiéndame algún pan. Me pedí atún, ketchup, queso azul. Dios mío, me encanta el queso azul. Un refresco de fresa, que no me gustan mucho los refrescos, pero bueno, venía incluido en el precio. En total fueron $11.50. Fui a mi sala de espera y cuando llego no estaba, o sea, la pantalla de la puerta estaba apagada, que ahí suelen poner información del vuelo y todas esas cosas. Bueno, estaba apagada. Me asusto, pero miro otra pantalla que había con información de todos los vuelos y veo mi vuelo que habían cambiado de puerta. Bueno, por suerte fue un estrés mínimo. Ya me senté, me puse a merendar y bueno, le pregunté a unas señoras que habían al lado mío si podía entrar con la merienda. Pues, sí puedes entrar con merienda al avión. A la hora de despegar también se demoraron por unas maletas. Bueno, me cambiaron de asiento. Lo único malo así que me dio un poco de ansiedad en todo el viaje con el tema del espacio en el asiento, ¿no? Ya cuando llevas muchas horas de vuelo y eso que yo tenía escalas pero me daba mucha ansiedad en la postura, que no me podía parar mucho y también tenía un poco de frío y eso fue en el vuelo de Panamá a Santa Cruz, ¿no? Que ya era un poco tarde. Pero bueno, con todos los abrigos que llevé y eso, me los puse así en las piernas, o sea, por encima de la ropa, ¿no? Para abrigarme un poco más. Bueno, a las 6:24 de la tarde nos dieron una comida. Es poquita, por suerte yo como poco. Y bueno, también te brindan refresco, agua y esas cosas. Me puse a ver en la pantalla que hay delante del asiento la película. Empecé a ver la película de Dune. A las 9:45 aproximadamente aterricé en el aeropuerto de Viru, ya eso es territorio de Santa Cruz de la Sierra. Y no me gustó tanto la arquitectura
del aeropuerto de Santa Cruz, pero bueno, están en construcción, no tienen nada que ver con el de Panamá, que el de Panamá es conexión para muchos países. Era un poco de laberinto a la hora de salir del avión a la zona de migración, ¿no? Que es un laberinto cerrado para que termines ahí en migración y no te escapes de la autoridad, ¿no? Al llegar ahí, tremenda fila me esperaba, pero ya estaba cansada y como con mucha tensión encima y eso como que me tenía de mal humor, ¿no? Pero bueno, eso me ayudó bastante como que a ser concreta en las preguntas que me iban a hacer los oficiales de migración. Para grabar más mi temperamento, había unos oficiales, como dos oficiales indistintamente, me pidieron ver mi documentación, que todavía no había llegado a la oficina, ¿no? Pero bueno, supongo que son rutinas de ellos. El oficial que me tocó era bastante curioso, cosa que me dio gracia. A lo mejor le llamaba la atención de que una cubana había llegado allí a tierra boliviana, ¿no? Que no debe ser tan común. Y pues nada, respondí todo perfecto. De ahí tenía que pasar a otra oficina. O sea, son como pequeños paravanes así. Y bueno, ahí estaba ya para el tema del visado. Me sorprendió que le habían aumentado unos dólares por arriba al visado. Gracias a Dios que yo había sido ahorrativa en todo el viaje y bueno, y tenía el dinero encima. Ya me pusieron mi visado. En la foto salí medio chuaca porque ya estaba ya súper agotada. Ahí estuve como 1 hora en ese proceso. Fui una de las últimas en salir. De ahí tuve que pasar de nuevo por un scan todas mis maletas y mis cosas. Recogí todo y salí rápido de ese laberinto. Ahí me estaba esperando la amiga mía con su mamá, súper buena onda, me esperaron hasta esa hora. Ya eran las 11 de la noche, una cosa así. Y bueno, ella me ayudó a comprar mi tarjeta telefónica, la línea Entel. Es como la compañía del gobierno, ¿no? Parecida a Etexa acá. Bueno, ya con eso me pude comunicar con todos mis seres y esperé a un amigo de mi hermano que me iba a llevar a comer. Me llevó a comer una hamburguesa muy buena, con huevo, papas fritas. Aquí comen mucha papa frita, papas en todos los platos. Bueno, es que hay más de 70 tipos de papa acá, sí, es una barbaridad. Ahí me llevó al Airbnb que tenía rentado, ahí me quedé una noche y bueno, esa fue toda mi experiencia al salir de Cuba y llegar a Bolivia. Sé que tengo varios capítulos pendientes, pero poco a poco irán saliendo. En el progreso de los que vaya creando el guión, me vaya grabando las tomas, editándole esas cosas. Pero bueno, en el próximo capítulo, no sé en qué lapso de tiempo lo pondré, pero será de mi estancia en Santa Cruz, que estuve 2 veces en Santa Cruz, esa vez que llegué por primera vez a Bolivia. Y luego tuve que ir a hacer una documentación para la residencia y tal, que fue allá en Santa Cruz. Y nada, chicos, esta fue toda mi experiencia. Nos vemos muy pronto.